yo no. ¿Ok? La otro tipo de interpretación es la interpretación tipológica. Mientras que la alegórica dice que el evento no es real, nunca sucedió y solamente fue compuesto para dar una verdad espiritual, la interpretación tipológica dice que el evento sí es real, sí sucedió, pero que lo importante no es el evento, sino hacia lo que está apuntando. Y entonces la interpretación tipológica dice que eventos, sucesos o personajes del Antiguo Testamento apuntan a una verdad en el Nuevo Testamento. Tipológica. Ahora, ¿esta interpretación puede ser usada para interpretar la Biblia? La respuesta es sí, pero hay un límite. Nosotros entendemos que se pueden interpretar y podemos encontrar en el Antiguo Testamento tipos que apuntan a algo en el Nuevo Testamento. Pero la única manera en que nosotros podemos decir que efectivamente ese es un tipo es porque encontramos el antitipo en el Nuevo Testamento. Otra vez, el tipo es un evento histórico, un suceso, una cosa o una persona que en el Antiguo Testamento apunta a una realidad del Nuevo Testamento. Esta realidad en el Nuevo Testamento se llama antitipo y es específica. Van los ejemplos para que entendamos. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, ese es un tipo. ¿De quién? De Cristo. ¿Cómo sabemos que es un tipo de Cristo? Jesús lo dijo, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, esto que pasó aquí apuntaba a esto. Pero, sí, el antitipo es Jesús, pero nosotros encontramos especificado eso acá. Otra, la peña de Oreb, donde la roca de donde salió el agua, es el tipo. ¿De quién? De Jesús. Pablo en Corintios va a decir que esa roca que les daba agua en realidad era Cristo. Entonces, está el tipo acá y está el antitipo acá. El cordero de la Pascua, ¿es un tipo de Jesús? Sí, porque Juan va a decir, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya se entiende? El tipo aparece en el Antiguo Testamento, pero el antitipo aparece en el Nuevo Testamento de manera específica. Por eso yo no puedo sacar y decir esto en el Antiguo Testamento es un tipo si eso no está sustentado por una referencia específica en el Nuevo. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado que José es un tipo de Cristo? Porque fue vendido, porque no sé qué, porque un montón de cosas y porque fue llevado a Egipto y al estar allá llegó a ser rey y salvó a su familia. Dicen, es un tipo de Cristo. La pregunta es, la referencia en el Nuevo Testamento que nos dice que efectivamente José fue un tipo de Jesús, ¿dónde está? No existe. Por lo tanto, yo digo que no, José no es un tipo de Cristo, porque no está, no está especificado. Y este es el límite para la interpretación tipológica. ¿Podemos interpretar algunos sucesos, personas o cosas tipológicamente? Sí, siempre y cuando encontremos la referencia en el Antiguo Testamento y la otra referencia en el Nuevo Testamento de manera específica. Si no la encontramos, entonces no es un tipo y no podemos interpretarla así. No podemos interpretarla así. ¿Ok? Bueno, entonces, hay quienes dicen que Cantar de los Cantares debe interpretarse tipológicamente. Que sí sucedió el evento, pero que el evento tiene que ver con el hecho de que Jesús está enamorando a su iglesia o viene por su iglesia o se va a casar con su iglesia. Sin embargo, no encontramos eso en el Nuevo Testamento. No hay una referencia al Cantar de los Cantares en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos tomar esa interpretación. ¿Ok?
La interpretación dramática. Esa interpretación nos dice que es una historia, interpretación dramática, es una historia que presenta un drama, por eso es dramática, y que puede tomar dos maneras. Uno, es la historia entre Salomón y la pastora Sulamita, el drama de su enamoramiento y la culminación y todo eso. Y dos, es el drama de Salomón, la pastora Sulamita y el novio de la pastora Sulamita. Y aquí sí ya sería más dramático todavía. Y que al final lo que se ve, sea que tú tomes uno o tomes el otro, lo que ves al final es el triunfo del amor. Y ese es un título de novela. Es lo que ves al final del drama, es cómo finalmente el amor encauzado dentro de los propósitos de Dios triunfa. Y entonces dicen, esa es la interpretación dramática. Bueno, esa interpretación ya cayó en desuso, no hay muy pocos que hablen de esa interpretación, aunque cuando nosotros leemos el texto, hay algo que sí notamos, que está escrito como si fuera una obra de teatro, porque a veces habla el novio, a veces habla la novia y a veces habla el coro. Y hay escenas. La otra cosa que nosotros debemos entender del libro es que no nos marca una historia lineal. A veces encontramos ciertas cosas acá y decimos, no, pero ¿eso por qué? Y ya más adelante nos dice, es que ya pasó esto. Y entonces no es lineal. Vamos recibiendo la información de manera, pero es parte de la literatura. Y la interpretación literal. Esa interpretación interpreta el libro según lo que parece ser una serie de poemas que hablan con claridad y de manera explícita de los sentimientos, deseos, esperanzas y temores de dos jóvenes amantes. No hay ninguna necesidad ni razón para alegorizar, tipologizar o dramatizar el texto, con el fin de evitar los evidentes elementos eróticos que están presentes en él. Así se entendió Cantares en el primer siglo. Y esa es la interpretación a la que nosotros nos sumamos. No necesitamos alegorizar, no necesitamos hacer tipología, no necesitamos dramatizar. Simplemente vayamos al texto e interpretémoslo dentro de su contexto y dentro de su expresión literaria. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? La estructura del libro, ahí está. El afecto mutuo entre los esposos, la esposa alaba a su marido, el novio alaba a la novia, la esposa se jacta de su marido, los esposos se elogian mutuamente y luego hay un epílogo finalmente. ¿Cómo se interpreta este libro? Ya pasamos por acá. ¿No es cierto? Sí, ya. Pautas orientadoras. Debe determinarse la forma literaria. ¿Qué tipo de literatura es Cantares? No es sapiencial. Es un conjunto de soliloquios, diálogos, estilizados con diversas formas de poesía. Eso es lo que encontramos. Así es que lo que vamos a encontrar ahí no es sabiduría en su sentido estricto, sino que es una expresión poética de una historia de amor. Soliloquio, como dijo ese de la película de Fred García, me suena solo y loco. Soliloquio es cuando una persona está hablando él solo. Es un monólogo, pues. Sí. De repente me mareé, perdón. Sí, ya se enfrió el café.
Ok, seguimos. Ahí encontramos que hay cantares descriptivos. Hacen descripciones de lo que está pasando. Hay autodescripciones. Es decir, el personaje mismo se está describiendo. Por ejemplo, hay descripciones. Cuán bella eres, amada mía, tus dientes como torres, tus guedejas como no sé qué. Sí, han leído, ¿no? Cantares. Yo espero que hayan leído Cantares. Pero hay autodescripciones. La Sulamita dice, soy morena porque a mí me mandaban a cuidar los rebaños de mis hermanos. Y empezaba ya a sufrir, ¿no? Porque es morena. Y luego tiene una frase, ¿no? Yo recuerdo que una vez estábamos platicando ahí con unos amigos y pues luego me empezaron a mí a hacer bullying, ¿no? En la cuestión de que yo soy moreno. Y entonces yo les dije, pues miren, como dijo la Sulamita, moreno soy, pero codiciable. Porque así dice la Sulamita, ¿no? La Sulamita dice que ella es morena, que lo quemó el sol, pero más abajo va a decir, morena soy, pero codiciable. ¿Qué está diciendo la Sulamita para empezar con eso? Primero que su autoestima está muy alta, ¿no? Pero la segunda es de que el hecho de que el rey Salomón la está pretendiendo, la está afirmando a ella como mujer. O sea, ella está diciendo, wow, el rey Salomón se fijó en mí, o sea, soy codiciable, ¿no? Ahora, una pauta que nosotros podemos encontrar aquí en nuestra relación con nuestra novia o nuestra esposa, es que deberíamos hacerla sentir precisamente así. O sea, que la esposa, la novia debe ver que el novio o el esposo no tiene ojos para nadie, sino solamente para ella. Y debe sentirse así, con respecto del esposo, con respecto del novio. Así es como debe sentirse, siempre. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Después vemos ¿qué es? Escuela para padres, ¿no, verdad? Cantares de admiración. Mi amado es manzano, el mejor del huerto, etcétera, etcétera, ¿no? Cantares de anhelo, donde dice, te he salido a buscar, díganme, hijas de Jerusalén, ¿dónde está mi amado? ¿No? Entonces, anhela. Narraciones de búsqueda. Salió y no la encontró. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Y juego del amor. Juego del amor, no fuego, juego. ¿Ya? Ok. Características únicas del libro. Es uno de los libros más malentendidos de la Biblia porque contiene expresiones de amor íntimo. Ahora, estas expresiones nacen del pensar del Oriente Próximo y por eso es que se tiene esa idea de que está cargado de erotismo. Este es el único libro de la Biblia donde el amor entre un hombre y una mujer es el argumento y tema principal. Hay otros, por ejemplo el Salmo 45, que es un canto de bodas, o el libro de Ruth, pero que no es tan explícito. Hay una sola referencia directa a Dios en todo el libro. Por eso es que, y esto en algunas versiones, porque hay versiones que no traducen Dios. Esto lo hace ser parecido al libro de Esther, por eso les decía, fue muy disputado que fuera aceptado en el canon, porque no aparece Dios. No hay referencia directa o indirecta ni a la religión, a la adoración a Dios, ni al pecado. No hay alusión de él. El libro no hace alusión de ningún libro del Antiguo Testamento, ni ningún libro del Antiguo Testamento hace alusión a Cantares.
Cristo no hace referencia a este libro ni es citado en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que lo hace muy particular. Cristo no lo citó. Ujú. Sí. Bueno, son sus características, no es que sean malas. Sí. O sea que esas características pueden ser usadas para no aceptar su inspiración. No es que sean malas en sí mismas. Depende de cómo las interpretemos. ¿Ok? Muy bien. Ya sabemos, ¿no? Pautas orientadoras en la interpretación, determine la extensión del poema. Para eso les será de mucha utilidad leer el libro completamente y elaborar un bosquejo detallado. Si ustedes ven en sus materiales, cada libro que vamos a estudiar tiene un bosquejo. Es muy bueno que tú vayas haciendo ese bosquejo tú mismo de los libros que vas leyendo. El bosquejo, ¿cómo se hace? Tú vas leyendo y vas encontrando dónde va cambiando de tema, de historia, de énfasis, y le vas poniendo un título a lo que vas escribiendo. Eso te ayuda mucho para entender la estructura de un libro. Y luego, para encontrar los párrafos, las parábolas, las historias, los poemas, las estrofas, que te van a servir para delimitar un pasaje para que lo puedas predicar. Porque muchas veces nosotros, al no hacer eso, tenemos la mala costumbre de que agarramos párrafos y empezamos nuestra predicación a la mitad de un párrafo y lo cortamos antes de que acabe el párrafo o a la mitad del otro. Y cuando hacemos eso estamos perdiendo ideas del pasaje, entonces es necesario hacer eso. Para el último paso, compare varios con bosquejos. Ahora, puedes tomar 3, 4, ¿cómo se llaman esos? Comentarios bíblicos que ya traen bosquejos y los comparas. Consulta varias versiones de la Biblia. Recuerda, nuestra interpretación es una interpretación literal, no literalista. ¿Entienden la diferencia entre interpretación literal e interpretación literalista? Nosotros hacemos interpretación literal de la Biblia. Nosotros queremos saber qué dice y cómo lo dijo el autor. Esa es una interpretación literal. Una interpretación literalista es tomar el texto tal cual como está, sin preguntarnos qué quiso decir el texto y aplicarlo tal cual. Un ejemplo sería esto. En los Salmos, por ejemplo, cuando dice que hay algunos pasajes donde dice que los montes batieron sus palmas. Una interpretación literal está hablando de que aún la creación alaba a Dios. Una interpretación literalista dice que los montes tienen manos y pueden aplaudir. Esa es la diferencia. Por ejemplo, hay otras versiones donde habla acerca de que Dios cambió el luto de David y lo volvió danzas de alegría. Una interpretación literal nos dice que David experimentó la dicha del perdón de Dios. Una interpretación literalista dice que debemos danzar cuando adoramos a Dios. Y eso no dice el texto. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los temas importantes de la unidad 8? Ustedes van a decir, ¿quién sabe? Ok. ¿Qué podemos encontrar en el Cantar de los Cantares, hermanos? Yo creo que una de las cosas que podemos encontrar en el Cantar de los Cantares es el desarrollo de lo que es una relación de amor. Cómo empieza con el hecho de que ellos,
como dice aquel, ¿no? Él la vio a ella lo vio a él, se vieron, se miraron, se gustaron. No, que van creciendo en el amor al ir conociéndose y que se van expresando mutuamente las razones por las cuales están enamorados. Ahora, en el texto vemos que es solamente cuestión física, ¿no? Y nosotros podemos ver que Salomón no está engañando a la Sulamita diciéndole que le gustan sus ojos. No, Salomón le está diciendo a la Sulamita todo, le está diciendo. ¿No? Porque luego te dices, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Sus ojos, su voz, su carácter. ¿No? Entonces, lo que vemos aquí es cómo esa relación va creciendo y cómo debe ser llevada hacia una madurez que finalmente los va a conducir a la consumación de un amor dentro del contexto del matrimonio. Sin embargo, vamos a ver en el texto que existen momentos de inseguridad por parte de ella o por parte de él, sobre todo de ella. Hay momentos de inseguridad. Hay inseguridad por parte de ella debido a su aspecto, porque es morena, porque en realidad físicamente no era la más bella tampoco. Ella lo dice, sus hermanos lo dicen, ¿no? Y está insegura porque su amado se fue, vino a verla y ya se fue, y está insegura por eso. Pero también nos habla acerca del hecho de cómo el uno al otro va reconociéndose y van viendo cuáles son sus atractivos. Y eso les está permitiendo entonces que vaya madurando su amor. Ahora, otra vez, en el libro es una cuestión de descripciones físicas. Nosotros sabemos que finalmente no es lo más importante, pero sí es importante. O sea, cuando alguien dice, no, es que yo me fijo en los sentimientos que tiene dentro. Sí, o sea, yo no dudo que así sea, pero me parece que también hay un aspecto físico que debemos considerar. Ahora, recordemos que nuestros conceptos de belleza no son iguales, ¿no? Y cada quien encuentra bello lo que encuentra bello. Y está bien, yo digo que está bien. Y entonces, hay una frase ahí en el libro que ha sido usada para referirse a que se debe tener cuidado en las relaciones, sobre todo en el matrimonio, a resolver los pequeños problemas que pueden ser utilizados o que pueden ser causa de problemas más grandes dentro del matrimonio. ¿Se acuerdan aquello de las zorras pequeñas? Dice, atrapen a las zorras pequeñas que destruyen nuestro viñedo. Ahora, el viñedo entonces está representando la relación y las zorras pequeñas probablemente problemas. Ahora, ¿podemos nosotros sacar esa interpretación del pasaje? Sí, si lo interpretamos en su contexto cultural. ¿Qué es lo que tenía Salomón en ese lugar? Una viña. Para un agricultor, ¿cuál es una de las preocupaciones cuando tiene un sembradío? Las plagas, los animales que lleguen y hagan estragos. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía un huerto de manzanales y membrillales allá en la sierra. Digo tenía porque ya no lo tiene. Que cuando era época de manzanas y los membrillos estaban empezando a amarillar, entrabas y aquello olía hermosísimo, un aroma así bien rico. Pero en el centro del huerto, él tenía un aguacatal enorme y se cargaba de aguacates. Y abajo del aguacatal a un lado tenía una cabañita, así un cuartito de adobe y así, bonito. Cuando eran temporada en que los aguacates están maduros, llegaba una zorra a comerse los aguacates. Se trepaba
y se comía. Entonces cuando tú ibas encontrabas el hueserío ahí de aguacates y siempre que mi abuelo lo que hacía con la fruta es bajarla y la venía a vender a la ciudad. Entonces la zorra estaba acabando con su cosecha de aguacates y no tenía el que vender. Así es que, ¿qué hizo mi abuelo? Pues tomó cartas en el asunto. Se fue con allá donde está el aguacatal, se metió al cuarto, apagó todo en silencio con su rifle. Y a cierta hora, él estuvo despierto toda la noche, él escuchó cuando la zorra estaba trepando y la dejó que se trepara. Y la dejó que empezara a comer. Y en algún momento él salió, la vio y la mató. Porque él como campesino no puede permitir que ese animal destruya su cosecha. Esa es la lógica. Por eso los campesinos ponen espantapájaros para que no vengan los pájaros a comerse la semilla y todo eso, porque esa es la lógica. No debemos permitir que nada malogre lo que queremos. Estoy trabajando para obtener una cosecha. No debo permitir que nada malogre eso. Ok. Es lo que está diciendo Cantar de los Cantares. Hay una relación que está siendo construida. No permitas que las zorras pequeñas destruyan esa relación. Es decir, si hay situaciones ahí que deben ser arregladas, pues arréglalas antes de que se conviertan en un problema más grande. Eso es todo lo que está diciendo. Y lo está tomando de un contexto rural. Entonces, si nosotros entendemos ese contexto rural, podemos entender la enseñanza. Podemos entender la enseñanza. Otro pasaje clave a mí me parece también dentro del texto es lo que va a decir la amada acerca de, yo les conjuro, doncellas de Jerusalén, que no hagan velar a mi amado, ni que lo despierten, o que no hagan velar al amor, ni que lo despierten, hasta que Él quiera. Y este es otro asunto que nosotros debemos cuidar en nuestras relaciones, de noviazgo, sobre todo. Yo creo que aquí sí se tendría que aplicar más sobre el noviazgo. Y es, no forcemos una relación. No hagas velar al amor. No lo mantengas despierto nomás porque sí. Ni lo despiertes nomás porque sí. Deja que transcurra o suceda en el transcurso natural de cómo debe suceder. Y ese es uno de los problemas de los jóvenes, que se enamoran bien rápido y que rápidamente comprometen su corazón con una persona. Y al rato están sufriendo. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con estar comprometiendo nuestro corazón con alguien de manera apresurada. Si se va a llevar tiempo, que se lleve tiempo. No importa, pero no te apresures. ¿Ok? Testimonios mañana, ¿sale? Muy bien. Finalmente, el amor va madurando hasta el punto del matrimonio. Ellos se casan y culmina entonces su historia de amor con ellos. Una de las cosas que nosotros debemos aprender de este libro es que el amor verdadero es inapreciable. Es decir, no tiene precio encontrar el amor verdadero. Por eso ya vimos en Proverbios que Proverbios dice que cuando el hombre que haya esposa ha hallado el bien y la bendición del Todopoderoso, ¿no? Entonces, el amor verdadero es inapreciable y no debemos confundirlo con cualquier otro sentimiento. Debemos estar seguros de que se trata del amor. Y ese amor verdadero, nosotros ahora concluimos, solamente puede ser dado como un don de Dios. El texto no lo dice, pero nosotros debemos
interpretarlo en el contexto general de la Biblia. El amor verdadero solamente puede ser dado por Dios. Iba a decir tu media naranja, pero no, tu naranja completa solamente te puede ser dada por Dios, porque Él fue su idea de Él. Haré ayuda idónea. Es su idea de Él. Entonces, no andes tú cortando naranjas que no te corresponden, ¿no? Y habiendo dicho eso, no estoy diciendo tampoco que como varones, los varones, se queden cruzados de manos esperando que Dios traiga a la susodicha. La verdad es que no. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, en el Cantar de los Cantares, hay una parte donde la amada insta al amado a decirle, tú tienes que resolver el problema. ¿Ok? Conclusiones y aplicaciones prácticas del libro. El Cantar de los Cantares es un bello cuadro de la aprobación de Dios al amor físico entre el esposo y la esposa, en el contexto del matrimonio, que debe ser monógamo, permanente, y que es una unidad de autoentrega, donde los esposos permanecen intensamente devotos y entregados el uno al otro y se deleitan el uno del otro. Y hay varios textos en la Biblia que dicen eso, ¿no? Proverbios, por ejemplo. Deleítate con la mujer de tu juventud como sierva amada. Y Dios aprueba eso. Dios aprueba eso. No tiene nada de malo. Dios lo aprueba, pero es en el contexto del matrimonio. Los esposos deben estar tan unidos que deben llegar a ser lo que Dios dijo y serán una sola carne. El Cantar de los Cantares también nos muestra que el sexo dentro del matrimonio no es sucio ni es pecaminoso, pues el atractivo físico y la satisfacción de estos anhelos dentro del matrimonio son naturales y son honrosos. Ahora debemos recordar que Pedro va a decir más adelante que sea tenido en alta estima el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y está hablando a los esposos que dentro de su sexualidad aún ahí deben estar manteniendo honra hacia Dios. El libro hace más que exaltar la atracción física entre los sexos, también honra las cualidades placenteras de la personalidad de los amantes. Está diciendo que hay una complementación de personalidades. Lo dijo una psicóloga. Dice que cada uno de nosotros elige a su patología complementaria. La idea de esta psicóloga es que todos sufrimos algún tipo de patología psicológica y que nos vamos a casar o que vamos a buscar a aquella que tiene o aquel que tiene la psicología patológica diferente, complementaria. Y eso es lo que ella dice, que todos elegimos a nuestra patología complementaria. Bueno, aquí está hablando de las personalidades. No es solamente físico. ¿Ok? También nos habla acerca de que el sexo prematrimonial no tiene lugar en los planes de Dios. Las descripciones que se hacen de la consumación sexual siempre es en el contexto matrimonial. Debemos entender que el Espíritu Santo ha permitido que este libro esté en la Biblia para describir de manera tan elevada el amor y la consumación física de ese amor entre esposos, dando un toque o una llamada de atención a la fidelidad matrimonial, pues este es un asunto importante y muy serio para Dios. ¿Se acuerdan lo que dice en Malaquías? Porque estás dejando a la mujer de tu juventud. Muy bien, también nos dice finalmente que debemos entender, hombres y mujeres, que el placer sexual dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Y así es como debemos enseñarlo a la iglesia. Los hermanos deben entender que el placer sexual es un regalo de Dios. No hagamos del sexo un tabú, pero tampoco hagamos del sexo lo principal en la vida. Enseñemos que tiene un lugar específico dentro de la vida de cada ser humano
y que su límite es el matrimonio, que es honroso dentro de ese límite. Y que la aspiración de todo cristiano y cristiana debiera ser llegar a ese punto, habiendo guardado su pureza y su castidad.